Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Campus Agua Prieta, y les vamos a hablar de los tipos de investigación. Y el equipo está conformado por Francisco Antonio Herrera, Rosa Mendoza y David Villarreal. ¿Qué es la investigación no experimental? La investigación experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y lo analiza para obtener información. ¿Cuál es la diferencia de la investigación experimental? A diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación experimental se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Pero solo existe un tipo de investigación no experimental. No, existen dos tipos: investigación transversal y la longitudinal. ¿Y qué trata cada una? La investigación transversal se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación para abarcar diversos grupos o muestras de estudio. Y se divide en descriptiva, cuando se observan los valores donde se presentan una o más variables para que al obtener los datos se realice una descripción de ellos. Causal, se encarga de explicar las razones y relación que existe entre las variables en un tiempo determinado. Investigación longitudinal. En un estudio longitudinal, los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo de las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo. Y se divide en tendencia, cuando estudian los cambios que enfrenta el grupo de estudio en general. Evolución grupal, cuando el grupo de estudios es una muestra más pequeña. De panel, se encarga de analizar los cambios individuales y de grupo para descubrir el factor que los produce. ¿Y cuáles son sus características? La mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o moral. No se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando la pregunta de investigación puede ser sobre una variable en lugar de una relación estadística sobre dos variables. En una investigación donde la pregunta de investigación tiene una relación estadística no causal entre variables. Cuando la pregunta de investigación tiene una relación causal pero la variable independiente no puede manipularse. ¿Qué es la investigación cuasi experimental? La investigación cuasi experimental se utiliza especialmente en el ámbito de la psicología, aunque también en las ciencias sociales. Esta consiste en un tipo de investigación a medio camino entre la investigación experimental y la investigación observacional. Pero ¿cómo se investiga? Tanto en investigación cuasi experimental como en otros tipos de investigación, ya sea en psicología como en otras ciencias, la investigación se basa sobre todo en estudiar el efecto de una variable independiente sobre otra variable, denominada variable dependiente. ¿Cuáles son las características? No alternatividad, la característica básica de la investigación cuasi experimental y que la diferencia de la investigación propiamente experimental es la no aleatoriedad en la formación de los grupos experimentales, es decir, el investigador selecciona grupos ya formados, por ejemplo, los estudiantes de un curso o los trabajadores de una oficina para realizar su experimento. No control de la varianza sistemática secundaria. Por otro lado, la investigación cuasi experimental también es una buena opción cuando no se puede controlar la varianza sistemática secundaria.
Esta se origina cuando la validez interna del experimento se ve amenazada. ¿Cuál es su estructura básica? Título: debe ser lo más claro y sencillo posible y que nos dé una idea precisa de lo que vamos a encontrar en el trabajo. Introducción: a través de una revisión de la literatura se aporta un marco conceptual, estado de la situación, fundamentos, definiciones, clasificaciones, antecedentes del tema de estudio, epidemiología descriptiva, epidemiología analítica, etc. Justificación: ¿por qué se quiere realizar el estudio? Objetivos: establecer el objetivo que persigue el estudio. Puede haber varios. Pueden dividirse en el objetivo general y objetivos específicos. Se exponen de manera clara y concisa. Método: se especifica el lugar, el diseño del estudio y el momento de realización de trabajo. Debe especificarse la población de estudio, definición minuciosa de la intervención que se realiza, proceso para la selección de los sujetos, seguimiento exhaustivo que contemple las pérdidas y los no cumplidores, incluyendo la información necesaria acerca de cómo y quién la ha realizado y los instrumentos utilizados para tal fin. Resultados: los resultados han de presentarse de forma concisa y clara, con el número mínimo necesario de tablas y figuras. Se presentarán de modo que no haya duplicación ni repetición de necesaria información en el texto y en las figuras o tablas. Discusión: se destacan los aspectos novedosos y relevantes del trabajo. Debe evitarse repetir con detalle información o datos ya presentados en las secciones anteriores. Conclusión: las conclusiones han de relacionarse con los objetivos del estudio y hay que evitar afirmaciones no respaldadas suficientemente por los datos disponibles. Tienen que ser claras y concisas. Bibliografía: se realizarán según las normas establecidas. Anexos: pueden incluirse tablas, figuras, cuestionarios, escalas, etc. ¿Qué es la investigación experimental? La investigación experimental es más común. Permite al investigador tener un control total de todas las variables, incluyendo las intervinientes, tienen validez interna y externa. ¿Y cuáles son sus características? Manipulación: es la intervención deliberada del investigador para provocar cambios en la variable independiente. Aleatorización: mayor tamaño en los efectos para la equiparación. Ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Control de las variables: este método permite aislar las variables que se desean estudiar y modificar en función del objetivo del estudio. También se puede cambiar variables para estudiar cómo interactúan entre ellas. Identificación de la relación causa-efecto: al estudiarse las variables de forma aislada, se puede establecer con facilidad la relación directa entre una acción incorporada por el investigador y los resultados obtenidos. No hay límites de estudio. Cualquier temática puede ser absorbida mediante el método experimental. Solo hay que saber cómo introducirlo en el diseño experimental y extraer las variables a analizar. ¿Y cuáles son sus desventajas? Aspectos no operatizables: el amor, la felicidad y otras ideas abstractas son difícilmente estudiables, es decir, a diferencia de las variables como la longitud, la altura, la temperatura y además las emociones, por poner un ejemplo, no se pueden medir con precisión. Situaciones artificiales: en el laboratorio se crean situaciones acorde al objetivo a investigar. Estas situaciones están muy controladas y difícilmente pueden representar una situación. ¿Qué es la investigación de campo?
La investigación en el campo es aquella que su aplicación implica la extracción de información y datos directamente de la realidad, utilizando técnicas y métodos de recolección como entrevista o encuesta. ¿Cuáles son las características? Es una investigación que te permite ver qué hacer, permite descubrir cualquier tipo de problema o ineficacia que un servicio o producto pueda presentar, permite a las empresas que utilizan la investigación de campo tomar mejores decisiones en el área comercial. Etapas de la investigación del campo. Definir la problemática. La etapa principal es determinar el problema y tratar de delimitarlo. Es decir, se debe limitar solo a analizar la situación de una sola zona de interés para la investigación. Elegir las técnicas y herramientas adecuadas. Luego de tener en cuenta el problema, hay que elegir las herramientas o las técnicas adecuadas para la investigación. Las opciones más que se utilizan son los cuestionarios, las entrevistas, los experimentos, entre otros. Uso de las herramientas. Las herramientas escogidas por análisis de datos. Luego se recopilan datos a través de las técnicas utilizadas. Se pueden agrupar para realizar su análisis de forma objetiva, con el fin de que no exista la tarea de la investigación y poder darle una solución al problema. Exposición de los datos. La etapa final de la investigación. Asimismo, se exponen las teorías existentes y las posibles soluciones o respuestas a los interrogantes que surgen del planteamiento del problema. Muchas gracias por su atención.